Bienvenidos una vez más a este evento que tenemos en Texar, llamados nuestros webinars. Ahorita así como que me traigo un poquito la lengua. Déjame compartir mi pantalla. Ok. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Mi nombre es Raúl Santoyo y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre calidad de aire, más hacia el interior, más dentro de oficinas y casas. Pero para esto vamos a platicar sobre algunos índices de calidad de energía que existen en el mundo, en especial el AQI. Y en México hay dos índices que tenemos, el IMECA y Aire y Salud. Ahorita les voy a platicar un poquito de ellos. Y al final vamos a platicar del CO2, como el dióxido de carbono, como una forma indirecta de medir la calidad del aire y en especial la cantidad de personas que puedan estar dentro de un área, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar el CO2 para determinar si el área o el vestíbulo o la casa o la oficina tiene demasiadas personas y por lo tanto en esta nueva normalidad que tenemos, en esta contingencia sanitaria del COVID-19, pues puede ser un motivo de riesgo, ¿no? Entonces el CO2 va a ser un buen indicador para poder medir esto y esto lo vamos a ver al final de la plática, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Para esto, a lo largo, pues prácticamente estos 8 o 9 meses, hemos platicado sobre lo que es la parte de calidad del aire, sobre la limpieza, sanitización y desinfección, tanto de superficies, pero también hemos hablado sobre en la parte de calidad de aire. Estos son algunos de los videos que están en nuestro canal de YouTube y en donde pueden pues, ver detalles de lo que hemos hablado de cómo descontaminar casas, oficinas, sobre la calidad del aire, sobre lo que se ha hecho después de 6 meses de que ocurrió este encerrón que tenemos todos ahorita, pues ya desde marzo de este año. Entonces vienen esos videos y lo que vamos a hacer en es como una continuación de la parte de calidad de aire, es otro enfoque distinto que voy a ver en la parte de calidad de aire desde el punto de vista de estos índices y cómo estos índices miden la calidad exterior del aire, pero no la parte de la calidad interior. Y vamos a ver cómo esos contaminantes que miden estos índices, cómo se ven afectados en la parte de nuestras casas, de nuestras oficinas, y cómo es que podríamos tratar de disminuirlos pues para no tener problemas de salud, ¿no? Entonces, ese va a ser la agenda. Entonces, vamos a platicar, vamos a regresar un poquito a poder comparar los tamaños de las partículas PM2.5, partículas suspendidas, los índices, después vamos a ver lo que es la parte de calidad de aire interior y el CO2. Entonces, es importante recordar que hoy por hoy la calidad del aire es uno de los problemas mundiales, ¿no? Desgraciadamente también últimamente se han dado ya noticias de que también el aire puede ser una forma de propagar lo que es el COVID-19 y las últimas noticias que he visto es de que en la época de calor donde nos dio esta primera ola, el calor, el aire y la radiación pues de alguna forma atenuaban los efectos de contagio del COVID-19 en el exterior. Sin embargo, ya estamos entrando en lo que es otoño e invierno, en donde en muchas regiones la luminosidad baja, la intensidad de la luz baja, la energía baja, entonces puede permanecer por más tiempo vivo lo que es el COVID-19. Y entonces aquí viene una parte importante de cómo vamos a administrar esta calidad del aire, ¿no? Al fin de cuentas, todos estamos usando cubrebocas porque de alguna forma estas gotitas de saliva que salen de la boca al momento de hablar o de gritar, pues están ahí volando y de alguna forma pues están afectando la calidad del aire, ¿no? Antes de que sucediera todo esto, pues el 92% de la población mundial está expuesta a una contaminación del aire, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. La contaminación del aire sigue creciendo a un ritmo de 8% cada año, y hoy día una de cada 8 muertes está relacionadas con problemas que tienen que ver la contaminación. Estamos hablando problemas sobre todo de tipo respiratorio, ¿no?
Y aquí un poquito, sí quiero contar mi historia. Yo soy un enfermo crónico de asma. Pues estoy dentro de las gentes de alto riesgo en caso de contraer COVID. No lo he tenido, pero sí, pues he padecido muchos problemas de tipo respiratorio. Y es por eso que mucha de la información que voy a dar aquí es información que he recabado a lo largo, pues, de mucho tiempo, que he estudiado, pues por la propia necesidad mía de entender cómo puedo controlar pues, mis ataques de asma, mis problemas pulmonares, ¿no? Entonces, yo sí padezco todo este asunto de la contaminación, totalmente me afecta, y espero que la información que les transmita el día de hoy les sirva a ustedes, pues, para tratar de mejorar la calidad de aire, sobre todo dentro de sus casas. Hoy por hoy muchos estamos enclaustrados en casas, en oficinas, en espacios, y bueno, ¿qué pasa con la calidad de ese aire, no? Y es lo que quiero de alguna forma hacerles ver, que la calidad del aire que está dentro de sus oficinas, hay que controlarlo, y es algo que pueden hacer. Bueno, quiero recordarles otra vez, bueno, de qué estamos hablando. Dentro de lo que es la calidad de aire se manejan dos términos de partículas suspendidas en el aire, una que se llama la PM10 y otra que es la PM2.5. Aquí pueden ver en esta imagen, pues lo que sería el tamaño de un grano de arena, el tamaño de un cabello, y después el tamaño de la PM10, ya se fijan, es varias órdenes menor a lo de un cabello, y la PM2.5 pues todavía muchísimo menor, ¿no? La 2.5 definitivamente no se puede ver, la de PM10 podría verse en un momento dado con una muy buena vista y teniendo una buena cantidad de PM10 se podría ver, y es algo que conocemos a veces como polvo, ¿no? El PM10, estrictamente hablando, es una especie de polvo, es un polvo muy fino, polen, más o menos anda por ese rango, pero el PM2.5 ya son partículas que se generan por combustión, ya sea por combustión humana, o sea, el hecho de respirar, hacemos ese intercambio de oxígeno y CO2, generamos partículas PM2.5, y también pues todos los automotores, todos los vehículos, todos los equipos que queman combustible generan PM2.5 pues de manera pues natural, y eso empieza a afectar todo lo que es la parte del aire, ¿no? Entonces vamos otro detalle. Entonces vámonos a la parte de bacterias y de virus. Bueno, aquí está más o menos comparado el tamaño. Si se fijan, el tamaño del coronavirus se estima que está entre 0.14 micras y 0.06 micras. Es todavía muchísimo más pequeño que la PM2.5. Entonces, hoy por hoy, el único indicador que nos puede decir si tenemos mucho suciedad de partículas muy pequeñas es el PM2.5, que es lo que tenemos ahorita comercialmente hablando. Entonces, por eso importante buscar que las partículas 2.5 sean muy, el índice sea muy pequeño, la medición sea muy pequeña, para de alguna forma garantizar que, bueno, las partículas muy pequeñas también, más pequeñas de 2.5, sean de la menor cantidad, ¿no? Entonces, regresemos a la parte de contaminación del aire. Entonces, la contaminación del aire es un problema mundial. Es un problema que afecta al 92% de la población, genera 1 de cada 8 muertes están relacionadas con la parte de la calidad del aire. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel, nuestros gobiernos a nivel mundial? Pues han generado una serie de índices. Está un índice que se llama el AQI o Air Quality Index. Ese es generado prácticamente por la EPA, la Environmental and Protection Agency de Estados Unidos. Generó este índice pues para tener un punto de referencia de qué es un aire de buena calidad. En el caso de México se desarrolló el IMECA, es un índice metropolitano de la calidad del aire. Es un índice que se desarrolló específicamente para Ciudad de México y la área conurbada. Es un índice que tiene más de 30 años de haberse creado. Y bueno, todo esto fue hecho en la Ciudad de México por todos estos problemas de contaminación que tuvimos pues, prácticamente hace 30, 40 años. Y con esto se empezaron a tomar medidas de qué es lo que se tenía que hacer para poder mitigarlo, ¿no? Doble no circula, evitar la contingencia, señalar contingencias, una serie de cosas que conocemos.
Y después aparece un nuevo índice de aire y salud que ahorita voy a platicar, que es algo totalmente nuevo, que realmente también a mí me tomó por sorpresa. Es un índice nuevo que acaba de salir en México, salió este año, 18 de febrero del 2020. Creo que es poco conocido. Hoy por hoy prácticamente, pues todos los que estamos viendo este video y que estamos en México o que vivimos en México, hemos oído de alguna u otra forma del IMECA, este índice de calidad de calidad de aire. Entonces ahorita voy a platicar un poquito de estos tres índices, porque de alguna forma van a ser nuestra referencia para poder saber cuál debe ser la calidad de aire dentro de nuestras casas. Aquí lo que es importante mencionar que estos índices están diseñados para medir la calidad del aire fuera de las casas, es decir, en el exterior. Entonces, estos índices miden la calidad del aire en el exterior. Y sí es importante que ahorita digamos que la calidad del aire del exterior no es idéntica del interior. Hay una diferencia muy, muy grande y vamos a platicar más adelante sobre esto. Entonces, vamos a platicar sobre el primer índice que es el AQI, es Air Quality Index. Como comento, es un índice generado por la EPA y mide, este índice está basado en la medición de 6 parámetros, PM10, PM2.5, que lo mencionamos hace un momento, O3, o ozono, dióxido de nitrógeno, NO2, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Los dos primeros son partículas que pueden estar hechas por moléculas de diferentes sustancias, y los últimos tres pues ya son sustancias químicas muy específicas. El ozono es un gran oxidante. El problema del ozono es de que al momento de entrar en contacto pues, con cualquier sustancia la oxida, la quema, y en el caso muy concreto de los seres humanos y de nosotros, es de que el ozono entra en contacto con nuestras mucosas respiratorias, las oxida, las irrita, las puede hacer sangrar, genera mucosidades, y bueno, eso va a provocar pues, irritaciones, y al momento de estar heridas, pues pueden entrar bacterias, infectar el cuerpo. Entonces, no es bueno estar en un ambiente con mucho ozono. El dióxido de nitrógeno, pues es un subproducto del producto de la combustión, igual que el dióxido de azufre. Al momento de quemar, en el caso del dióxido de azufre ocurre mucho al quemar diésel, al quemar combustibles fósiles, se genera mucho dióxido de azufre. El dióxido de nitrógeno se está generando ahorita mucho por todo este asunto de la fertilización. El nitrógeno es un elemento importantísimo para la alimentación de las plantas, y hoy por hoy se utiliza mucho nitrógeno para poder generar pues la cantidad de comida y alimento que se requiere, pero esto también está generando mucho dióxido de nitrógeno. Ahora, el dióxido de nitrógeno mezclado con los resultados de una combustión de un motor de gasolina, genera, al momento de unir esos dos, generan ozono. Entonces, esos tres elementos están ahí muy entrelazados. Y después tenemos el monóxido de carbono, ¿no? Que más de uno yo creo que lo ha experimentado cuando prenden algún vehículo en un lugar cerrado, pues uno realmente siente que se asfixia. Bueno, tenemos este índice AQI, en donde tiene una serie de bandas, unas bandas que pueden ver aquí, que es de 0 a 50, de 51 a 100, 101 a 150. Esas bandas indican el grado de calidad que tiene el aire, ¿no? La primera es buena, moderada, insalubre. Ya después de 150 estamos hablando de que ya tenemos problemas serios en la calidad del aire. Ahora, estos índices, ¿cómo es que se obtienen? Bueno, en el caso de AQI existen una serie de fórmulas, aquí lo pongo como el índice. Esa fórmula se mete el dato de la cantidad de partículas que se midieron de PM10 y me va a dar un número que va a ser generalmente un número entre 1 y 500. Y después de PM2.5 me da un número que va a ser un número entre 1 y 500. Y después O3, N2, S2, monóxido de carbono. Bueno, lo que va a hacer el AQI es hace el cálculo de una medición puntual en un momento, y el que tenga el valor más alto de ese índice, de esas 6 sustancias, va a ser el parámetro con lo que vamos a entrar a la tabla.
o sea, vamos a pensar que PM10 fue el más alto en ese momento y tuvo 130, entonces el índice AQI es 130, es el más alto de los 6. Entonces con 130 entro a la tabla y puedo decir que estoy en color naranja y estoy en un sistema insalubre. Así es como funciona este índice. Tenemos estas fórmulas y estas fórmulas varían dependiendo de la cantidad de partículas, etcétera. Eso lo pueden encontrar aquí en esta liga que viene abajo. De cómo se calcula. Entonces, este es el índice AQI. Entonces, vamos a platicar un poquito más. Lo voy a comparar con lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los grados recomendados de estas sustancias que puede estar en contacto con el ser humano. Entonces, por ejemplo, en el caso del ozono, menciona que se puede estar hasta 100 microgramos por metro cúbico en promedio de 8 horas. Para AQI, ese rango se considera que ya no es sano, comparado en lo que dice la Organización Mundial de la Salud con lo que dice AQI. En la parte de PM 2.5 son 25 microgramos por metro cúbico, que equivaldría a estar prácticamente en una calidad moderada del aire. Y en el caso de partículas PM10 de 50 microgramos por metro cúbico, quiere decir que estaríamos en una calidad buena. Con lo que quiero mencionar aquí es de que todavía son muy subjetivos o hay mucha variación en cuáles son los índices adecuados para determinar lo que es la parte de calidad del aire. ¿Por qué menciono el AQI en esta presentación? Porque hoy por hoy, si ustedes van a comprar un equipo de medición de calidad de aire, prácticamente trae dos índices por defecto. Trae el AQI, que es basado en la EPA, y trae el CN-AQI, que es el AQI, pero con el estándar chino. El AQI chino sigue los mismos principios que estoy diciendo ahorita, pero es menos sensible. ¿Qué quiere decir con que es menos sensible? Que necesito tener más contaminación para poder pasar de una banda verde a una amarilla, de una amarilla a una naranja. Entonces, obviamente está hecho pues para indicar a su población de que no están tan mal, pero si usaran el AQI, pues sí se vería bastante mal. Y son parte de las cosas que se empiezan a encontrar en todos estos índices, que pueden ser una serie de manipulaciones pues para tratar de pues mantener a la población adecuada. Por eso creo que es importante entender todos estos rangos. Por ejemplo, en la parte del ozono, les puedo decir que lo que recomiendan otras organizaciones es que debe estar menos de, no de 100 micras, pero estamos hablando de menos de 50 microgramos por metro cúbico. O sea, es muchísimo menos, es la mitad de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los altos niveles de ozono que se encuentran en todo el mundo, pues están haciendo que se eleven, pues para no poner tampoco tanta crisis. Pero realmente este nivel ya de 100 microgramos por metro cúbico se recomienda no estar más de 8 horas en exposición, porque sí irrita grandemente lo que es las vías respiratorias. Entonces vamos a continuar rápidamente. Entonces, lo que comentaba aquí, estos índices están orientados para medir la calidad del aire del exterior. Pero hay otro detalle que no nos dicen, que este índice solamente tiene realmente una cobertura de 100 metros a la redonda. Del punto de medición, realmente pueden de alguna forma predecir la calidad del aire a 100 metros a la redonda. De tal suerte que si tenemos, en el caso de México, creo que son cerca de 20 estaciones para una ciudad de este tamaño, pues realmente no estamos teniendo una buena referencia de lo que es la parte del aire que está al exterior de mi casa. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Bueno, ese es el AQI. Vamos al IMECA. El IMECA de alguna forma tomó como referencia lo que es la parte del AQI, puso los índices y las barras de verde, amarillo, naranja, rojo y morado para determinar cuáles eran los rangos de calidad del aire. De igual forma, también mide 6 parámetros, PM10, PM2.5, 3NO2, SO2 y CO2. Aquí hay una cosa que es importante. En el caso de México, el PM2.5 realmente lo empezamos a medir como IMECA apenas hace 10 años. Es un parámetro realmente nuevo que se empezó a medir, ya se mide de manera constante, pero apenas hace 10 años se empezaron a meter estos dispositivos en los equipos de medición en el caso de la Ciudad de México, ¿no?
Entonces, este es el AQI. Y bueno, comparado con lo que es la Organización Mundial de la Salud, se parece más a los parámetros, es menos sensible que el AQI. Y de hecho, haciendo algunas tablas de comparativas, puedo decir que el IMECA es aproximadamente 12% menor o menos sensible que el AQI. En otras palabras, si yo tuviera un 92 en IMECA, para que se considera como una calidad de aire moderada, en AQI sería de 104, que se consideraría como insalubre. Entonces, ahí hay unas fórmulas que se modifican entre los dos parámetros para hacer menos sensible el IMECA, sobre todo a las partículas PM2.5. Y aquí es algo importante. Hemos mencionado de estas partículas PM2.5, el ozono, el monóxido de carbono, partículas PM10, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. De todas estas, la pregunta sería, ¿cuál es la que ocurre con mayor frecuencia en las ciudades? Bueno, la que ocurre con mayor frecuencia en niveles muy altos es PM2.5. Es la que ocurre con mayor frecuencia. El 80% de las contingencias ambientales que tenemos en el mundo se deben por partículas PM2.5. Ahora, ¿por qué las PM2.5 son tan peligrosas? Porque son tan pequeñas que ya pueden entrar al torrente sanguíneo. Y como entran al torrente sanguíneo, son después muy difíciles de poder expulsar por parte del cuerpo y empiezan a intoxicar al cuerpo. Por eso son peligrosas las PM2.5 y desgraciadamente el 80% de las contingencias ambientales que tenemos hoy día en todo el mundo se deben a PM2.5. En el caso de ozono, de monóxido, de NO2, sí hay contingencias, pero estamos hablando son un día, 2 días, probablemente son pocas horas al año que ocurren eso, pero también cuando ocurren son muy, muy peligrosas. O sea, el tener dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno son muy peligrosas porque al momento de que entran esos gases en contacto con nuestro cuerpo es agua. Entonces lo que se forma es un ácido, se forman ácidos y esos ácidos queman y se quedan adentro quemando todo nuestro cuerpo. Por eso son muy peligrosos estos dióxidos de azufre y dióxido de nitrógeno. Pero generalmente están todavía dentro de parámetros aceptables, ¿no? Lo que ocurre, sobre todo, primero es PM2.5, después ocurre ozono. En ese orden ocurren de gravedad, ¿no? Continuemos. Ahora, la noticia es, y esa fue la gran sorpresa, es de que el IMECA desaparece. Después de 36 años de estar operando en la Ciudad de México, desapareció el 18 de febrero de este año, ¿no? En plena inicio de contingencia del COVID, el 18 de febrero desaparece el IMECA. En este año, lo que es la Ciudad de México sigue publicando los datos del IMECA, pero está planeado que para el 31 de diciembre de 2020 desaparecen los índices de IMECA. Solamente se va a hacer un nuevo índice que se llama el índice Aire y Salud. Entonces, este índice Aire y Salud fue creado, no en esta administración, fue creado en la administración anterior, en el 2017. Se fue elaborando y en el 2019 sale la norma 172 de la Semarnap, en donde definen lo que va a ser el índice Aire y Salud. Este índice lo que trata es de que tenga cobertura a nivel federal. O sea, todos los estados, todas las ciudades deben estar referenciadas a este índice de aire y salud para reportar su calidad de aire. Esa es la parte buena que trae este índice, que se está normalizando todo. De igual forma que en el IMECA mide el PM10, PM2.5, estos 6 elementos los mide también, tiene su tabla también con los mismos colores. Y algo que anuncian mucho con bombo y platillo, el índice de salud dice que es más sensible. O sea, lo que dice es de que necesita menos contaminación para empezar a mandar alarmas. Y entonces aquí lo que hacen es que nos ponen en una gráfica de que en la calidad anterior, cuando tenía esta curva, aquí estaba todo en naranja, pero ya en el índice de salud va a estar en rojo. Entonces, cuando lo vi, me alegré. Sinceramente quiero decir que me alegré. Dije, bueno, qué bueno que estamos llegando a un índice más sensible para que alerte a la gente.
Y bueno, empecé a leer. Hay muy poca literatura, también quiero decir que estuve buscando, hay muy poca literatura de la parte de cómo se mide esta parte de índice de salud. Encontré 2, 3 archivitos. Está la ley de las SNAP, es una leycita de 7 paginitas. O sea, realmente como que está muy escueto el asunto. Sí me asombró. Y hacen referencia a leyes de niveles de ozono, de dióxido de nitrógeno de 1996, o sea, realmente muy viejas. Ahí no entiendo muy bien cuál fue el móvil. Bueno, sí entiendo, ahorita te lo voy a explicar qué es lo que está pasando. Y algo que mete nuevo este índice es de que tiene ventanas de medición o de ponderación. Para poder darnos el índice, lo que hace este sistema es de que toma las mediciones de las últimas 12 horas o 8 horas, dependiendo de cómo se esté calculando el parámetro, para dar el índice. Entonces, por ejemplo, aquí puse el ejemplo, es la NORM 172 de Marnat, ahí viene esta tabla, de que si yo tuviera estos niveles de contaminación, vamos a pensar en PM10, tengo 50, 80, a estas horas de la mañana, desde la 1 de la mañana hasta mediodía, tengo 12 horas de medición y estos son los microgramos que tengo por metro cúbico por ejemplo, de partículas PM10. Entonces, lo que va a hacer este índice, va a tomar todos los datos, los va a ponderar. Hay una fórmula de ponderación que toma en cuenta el valor más alto en las últimas 12 horas y le aplica ahí una fórmula de ponderación para poder de alguna forma reflejar que hubo una contaminación en horas pasadas. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo la medición a mediodía, puedo decir que tengo 13 microgramos por metro cúbico, pero al usar esta ponderación realmente voy a reportar al sistema que tengo 17 microgramos, porque tuve en la mañana, muy de madrugada, tuve muchísima contaminación. Entonces, esto es algo que empezó a hacer AQI, sobre todo para poder reportar por más tiempo anomalías en la calidad de aire. Entonces, esto es lo nuevo que trae el índice de aire salud. Eso no lo traía tan estricto lo que es la parte del IMECA, y bueno, esa es una parte interesante. De hecho, ya están hablando de que están ponderando por 12 horas el PM10 y el PM2.5. De alguna forma, lo que va a suceder es de que si hay una elevación importante del PM2.5, el PM10, va a afectar ese índice por 12 horas subsecuentes. O sea, va a haber una ventana de 12 horas en donde ese índice va a estar relativamente alto, y eso es para alertar a la población de que hay un problema de contingencia. Algo que anuncian muchísimo es de que elevaron las sensibilidades de O3 y SO2, de dióxido de azufre, pero tampoco no dicen ahí que disminuyeron la sensibilidad de PM2.5. ¿Y qué es lo que dije hace un momento? ¿Cuál es lo que genera mayores contingencias en el nivel mundial? Es el PM2.5. ¿Y qué hizo el índice aire y salud? Lo hizo menos sensible. Es decir, podemos tener más contaminación de PM2.5 y vamos a estar en verde. Podemos tener más contaminación de PM2.5 y vamos a estar en amarillo, siendo que vamos a estar en rojo. Y podemos tener más contaminación de PM2.5 en rojo, siendo que vamos a estar en morado. Eso es lo que hizo este índice aire salud, desgraciadamente, y eso al momento de analizar toda esta información, este índice lo que hace es, hizo más sensible lo que es la parte de ozono, hizo más sensible lo que es la parte de PM10, pero eso lo hizo muy insensible a lo que es la parte de PM2.5. Y desgraciadamente, en el caso muy concreto de la Ciudad de México y de Monterrey y Guadalajara, también puedo decir, el problema más fuerte es PM2.5 y lo hizo más insensible. El IMECA era más sensible en eso, entonces vamos a tener más días verdes, más días amarillos, siendo que a lo mejor eran amarillos y naranjas. Entonces, por eso es importante entender cómo están funcionando lo que son estos índices. Y bueno, lo que les comentaba, el PM2.5 generalmente es el que manda las alertas en el 80% de los casos de que están muy arriba estos índices. Y bueno, aquí estoy comparando inclusive los índices de aire salud. Aquí están los rangos comparados con el de AQI. Entonces pueden ver, por ejemplo, que en el caso de buena se considera una calidad de aire buena en PM2.5 hasta 25, cuando en AQI es de 12, y el aceptable es de 25 a 45, cuando el máximo en moderado es 35. Se fijan, hubo un incremento significativo en la cantidad de partículas PM2.5 que se pueden tener en este nuevo índice de aire y salud. Entonces,
realmente creo que pasó desapercibido, o no sé, pero es algo que sí me generó mucha alarma, ¿no? Y bueno, y hablando de alarmas, para todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México, el jueves pasado tuvimos una contingencia ambiental provocada por ozono. Si se van a la página del gobierno de la Ciudad de México, reporta lo que es la calidad del aire y está reportando dos índices. Está reportando el índice de aire salud, que acabo de mencionar hace un momento, y el IMECA. Entonces, en el caso del IMECA, reportaba que era una mala calidad debido a PM10. Pero en el caso del índice de salud, reportaba que era una mala calidad de aire debido a ozono. Como comenté hace un momento, el índice de aire salud se volvió muchísimo más sensible en la parte del ozono. Es malo tener ozono, pero también les puedo decir, ahorita lo voy a decir más adelante, que es muy fácil también de alguna forma eliminarlo, sobre todo dentro de una casa es muy fácil eliminarlo. Entonces, no entiendo por qué hicieron algo como eso, siendo que debíamos haber sido muchísimo más sensibles en la parte de PM2.5, ¿no? Entonces, tenemos esto. Esto ocurrió la semana pasada, entramos en contingencia el viernes, el jueves, perdón, fue el miércoles, el jueves no circularon varios carros por este asunto de la contingencia. Y bueno, aquí están las tablas que reporta el gobierno de la Ciudad de México de cada una de las mediciones. Y lo interesante es de que estaba muy bien la calidad del aire, estaba realmente a nivel de ozono, estaba dentro de los límites de muy buena calidad de aire el ozono, aquí lo pueden ver, menos de 0.03, o estamos hablando de 31 partes por billón, 31.29. Sin embargo, a mediodía empieza a subir 117, 142, 153. 153, 150, estamos hablando de que la gente no debe de permanecer en esos ambientes más de 3 horas porque si no van a tener problemas respiratorios, está empezando a generar problemas respiratorios. Bueno, aquí llegó a estar a niveles de 159 y en un momento llegó a estar, en algunos puntos se detectaron niveles de 195, o sea, muy alto este ozono y ocurrió en un cierto momento. Y bueno, yo como no me gusta investigar, me puse a ver qué estaba pasando. Y bueno, hay mapas que lo pueden encontrar en esta liga que viene abajo, donde indica cómo está el flujo de aires. Desgraciadamente, en el caso de la Ciudad de México, los aires, el flujo de los vientos que vienen del exterior siempre van de norte a sur. Entonces, lo que hacen es que toda la contaminación que está al norte de la Ciudad de México y más arriba de la Ciudad de México, lo traen a lo que es la parte de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, todos sabemos que está rodeado, o si no sabemos, está rodeado por montañas. Entonces es una especie de quinaja, en donde una vez que entra ese aire sucio, como tiene mayor densidad, se cae hacia la ciudad y se queda ahí atrapado, ¿no? Se queda ahí atrapado esa suciedad y ese aire viene del norte, ¿no? Entonces, saqué estos datos y bueno, todavía más, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, resulta ser que en México ese día teníamos bastantes incendios en Villahermosa, en Veracruz, en Querétaro, en Tampico, etcétera, etcétera. Y todo ese aire pues viene a la Ciudad de México. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que también la globalización a nivel de incendios nos pega a todos. O sea, toda esa contaminación llega a la Ciudad de México y esto lo está reflejando en los índices. Pero esta contaminación genera CO2, genera otros elementos que generan NO2. ¿Por qué tenemos tanto ozono? Bueno, buscando un poquito más, pues encontramos que también había un problema en Tula, donde tenemos nuestra famosa refinería de Tula. Y buscando la información encontramos que ocupa el segundo lugar de las empresas más contaminantes de las 500 de Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta refinería pues tuvo un pequeño problemita y generó un montón de ozono que nos llegó a la Ciudad de México. Entonces, una contingencia ambiental provocada por una industria. Y vean en la magnitud del problema que generó, niveles de ozono que pues, son totalmente dañinos para la salud. Bueno, eso es lo que, hasta aquí con esto quisiera rápidamente cerrar la parte de la parte del exterior. Y bueno, mencionamos que esto es para el exterior, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la calidad del aire interior? Estos elementos afectan a lo que es la calidad del aire interior. Lo que me dicen de aire y salud afuera, ¿va a aplicar para mi casa? ¿Sí o no? Entonces, aquí hago una revisión rápida en donde el PM10, ¿no? El PM10 es polvo.
estamos hablando polvo, polen, todo este polvo fino. Y desgraciadamente, dentro de las casas, como no hay, dentro de una casa, si no tiene buena ventilación, no fluye el aire, lo que se hace es que se empieza a estancar ese polvo que llega a entrar, queda flotando y se empieza a acumular. O sea, tiene la capacidad de ser acumulativo. Y bueno, más si se fuma, si no hay una limpieza adecuada de estar removiendo el polvo de la casa, se generan situaciones de PM10 muchísimo más altas dentro de la casa que fuera. Entonces puedo tener una calidad de aire muchísimo mejor afuera que adentro. Y esa es una de las cosas que empiezan a encontrar ustedes en la literatura, que la calidad del aire generalmente en el interior de una casa es peor que la de exterior. Entonces, por lo tanto, si tengo una mala calidad del aire en el exterior, la calidad del aire en el interior puede ser muy mala si no se tiene una limpieza y una ventilación. Ahora, el PM10 es relativamente sencillo de quitar. Hay que tener limpieza en la casa. Se puede quitar con cualquier tipo de purificador sencillo, económico que se tenga. Son partículas que se pueden retirar relativamente fácil. Ese es el PM10. Vamos a platicar un poquito sobre el PM2.5. Este ya es un polvo muy extra fino. Y al igual que el PM10, si no se tiene una ventilación y se tiene encerrado, el PM2.5 se empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque el PM2.5 se genera también por la respiración. Al momento de tener una serie de gentes o personas encerradas en un lugar, el PM2.5 se empieza a elevar automáticamente. O sea, no es un asunto de contaminación del exterior, es un asunto que también como seres humanos, al momento de generar combustión interna, generamos PM2.5. Entonces, lo que se ha encontrado generalmente es de que el PM2.5 sus índices son mayores de los que se encuentran en el exterior. ¿Y qué lo genera? Pues una mala ventilación, la respiración humana genera todo eso, el humo de cigarro, la mala limpieza de la casa. Entonces, ¿cómo se puede eliminar ya el PM2.5? Para el PM2.5 sí se requiere ya tener filtros de grado EPA o superiores para poder retener esas partículas 2.5. Ese aire se queda flotando, perdón, esas partículas se quedan flotando en el aire. Algo que también se recomienda muchísimo es eliminar alfombras. Las alfombras retienen mucho partículas muy pequeñas, entre ellas las 2.5, y el hecho de caminar lo que hace es que hace que ese polvito vuelva otra vez a brincar y esté en el aire. Entonces, las alfombras realmente son elementos que en ciudades no deberían de estar usarse. No deberían usarse porque son elementos que guardan mucho polvo y van a generar pues mucho PM2.5 en el ambiente, ¿no? Otra cosa que es importante, pues hay que ventilar. Pero bueno, mencioné hace un momento, oye, pero en el exterior hay mucho PM2.5 y si aquí tengo mucho, entonces aquí implica coordinar, sí ver cómo están los índices de la ciudad de PM2.5 y cuando el PM2.5 esté muy bajo, sí es importante abrir todas las ventanas, ventilar todas las casas y ya cuando empieza a subir el índice, cerrar pues para mantener esa calidad de aire que de alguna forma se tuvo por un tiempo. Sin embargo, en el caso del PM2.5 es importante ventilar y lo que voy a mencionar de aquí en adelante es la ventilación. Para poder garantizar una buena calidad de aire dentro de una casa hay que tener ventilación. Hoy por hoy estamos entrando en invierno. Conozco mucha gente que cierra todas las ventanas, cierra todo para mantener caliente la casa. Y sí, la mantiene caliente, pero está incrementando muchísimo los contaminantes dentro de la casa. Y al final le voy a mostrar algunos equipos de uso, un equipo de casa que pueden utilizar para empezar a ver cómo están sus niveles de PM2.5 y de CO2 para determinar qué tanto tienen que abrir y ventilar su casa para mantener un balance entre una calidad de aire adecuada y mitigar riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, existe mucho en el interior, entonces hay que coordinarse. Entonces, esta es una parte difícil que sí tienen que trabajar, ¿no? Después tenemos el dióxido de nitrógeno, que es generado básicamente por la quema de estufas, por la quema de gas en nuestras estufas. En Estados Unidos se utiliza más, sobre todo, ya estufas de inducción o estufas eléctricas. Entonces, uno de los elementos que genera mucho dióxido de nitrógeno es las hornillas de
de las casas. Entonces, aquí lo que se recomienda es tener muy buena ventilación cuando se está cocinando y sobre todo cuando se está horneando. Cuando usan el horno deben de tener muy buena ventilación porque se genera muchísimo dióxido de nitrógeno y el dióxido al mezclarse con los pulmones genera ácido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener aquí? Es tener buena ventilación. Y la otra también que se recomienda es tener plantas verdes, grandes, de hojas grandes, para que ayuden a mitigar pues, toda esa contaminación que estamos generando dentro de la casa, ¿no? El dióxido de azufre, no ocurre tanto en casas, a salvo que estén usando estufas de diésel o de petróleo, sí se te generaría mucho azufre. Generalmente está en el exterior, entonces no es tan crítico de cuidar. Después tenemos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es algo que se mide en el exterior y es algo que no deberían de tener en su casa. El monóxido de carbono se genera básicamente por la combustión de motores, por calentadores de gas y es un veneno. Es realmente un veneno y no debería haber ningún nivel de CO importante. Y eso lo pueden detectar. El CO2 genera esa resequedad, el CO genera esa resequedad rápidamente, ¿no? Ahora, un problema del CO2 es que inmediatamente se absorbe por la sangre, o sea, el CO llega a nuestros pulmones, lo absorbe la sangre y se queda ahí adentro. Si ustedes tienen un nivel de 100 de CO2, de CO, de monóxido de carbono, y se lo quieren bajar a 50, tienen que pasar prácticamente 5 horas, y lo quieren reducir otra mitad, tienen que pasar otras 5 horas. Es muy lento de poderse evacuar de nuestro cuerpo. Entonces es algo que hay que tener cuidado en lo que es la parte del del monóxido de carbono para eliminar. Entonces hay que evitar encender autos en cocheras. ¿Cuántas veces han encendido un auto en una cochera y realmente la casa se vuelve irrespirable? No se puede estar ahí por todo ese monóxido de carbono que se mete y que se impregna. O sea, es un gas bastante peligroso de estar cerca, ¿no? Y bueno, viene el ozono. Mencioné hace un momento en la crisis que tenemos de ozono, el miércoles 11. El ozono también es un problema que tenemos de la destrucción de la capa de ozono en lo que son los polos, por todos estos sustancias de aerosoles que están destruyendo la capa de ozono. Este ozono es una molécula, es la molécula de oxígeno, son tres átomos de oxígeno unidos, pero esta molécula es muy inestable. Realmente con la luz solar, con el contacto con cualquier elemento, se rompe y se genera el oxígeno, el O2. Entonces, en el caso muy concreto de casa, por ejemplo, cuando tuvimos esta contingencia de O3, en una casa, una forma de eliminar el ozono rápidamente es prender un ventilador, hacer que se mueva el aire. El hecho de solamente mover el aire hace que el aire esté tocando piezas, que esté tocando objetos. Entonces, el O3, al entrar en contacto con cualquier elemento, reacciona y se convierte en O2. Entonces, automáticamente lo convierto en O2 y ya no me irrita. Entonces, es relativamente sencillo controlarlo, cuidarse de ellos. También la otra forma es humectar el aire. Tenemos un aire más o menos húmedo, estamos hablando del 60% de humedad relativa, puede ayudar a reducir drásticamente el ozono. Y la otra es definitivamente ponerse un tapabocas. El hecho de pasar el aire a través del filtro va a hacer que el O3 se vuelva O2. Entonces es relativamente fácil y es lo que mencionaba de controlar. Los otros no son tan sencillos. El O3 sí es un gran irritante, pero es relativamente sencillo destruir la molécula para que no nos afecte, ¿no? Y finalmente, en estos últimos minutos voy a platicaros un poquito sobre el CO2. El CO2 no es un parámetro que se mida por los índices AQI, MECA o aire salud, porque el CO2 es algo innato a lo que serían pues, los seres vivos, las vacas, personas, los perros. Generamos el CO2 al momento de respirar. Pero en el caso muy concreto ya de las personas que estamos dentro de una casa, generamos muchísimo CO2. Entonces, el CO2 es un producto de la respiración y niveles altos de CO2 generan fatiga, falta de concentración. Entonces, ¿cuáles son los niveles de CO2? Si ustedes salen ahorita con un medidor a la calle, prácticamente a cualquier lugar, por muy contaminado que esté, el CO2 va a andar entre 350
partes por millón a 450 partes por millón. Inclusive que esté contaminado, va a estar por ahí el CO2. Si lo miden ya dentro de una casa, el hecho de ya estar encerrado, lo que hace es que el CO2 de las personas que están dentro de ese cuarto se empieza a acumular. El CO2 se acumula. Entonces, estamos hablando de que tenemos una casa que está con una buena ventilación, que fluye el aire de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Más o menos los niveles están entre 450 y 700 partes por millón. Se puede decir que es una casa con buena ventilación, en donde tiene una circulación de aire adecuada para mantener el CO2 en niveles óptimos. Sin embargo, si empezamos a cerrar las ventanas o también metemos muchísimo más gente a lo que es el cuarto, el CO2 se empieza a alimentar, se empieza a elevar rápidamente. Entonces estamos hablando de que de pasar de 450 que están en la calle, pasamos a 700 a 1200. Y bueno, si realmente hay muy mala ventilación y hay mucha gente, el CO2 se dispara. Estamos hablando de que en unos 15 minutos, en un cuarto, en una oficina, ¿de cuánto quieren que sea una oficina? De 3 por 3 metros, con 4 personas, el CO2, si está cerrada la ventana, solamente tiene un mini split y no tiene una ventana para entrar aire fresco de afuera, estamos hablando que el CO2 se puede subir a 1500 partes por millón en menos de 10, 15 minutos. ¿Y qué quiere decir que el CO2 se eleve tan alto? Quiere decir que no está circulando aire. Y si no está circulando aire, todos estamos empezando a respirar lo mismo. Y bueno, se lo pongo en COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de una persona haciendo ejercicio, y aquí pongo un ejercicio por 1 hora en un cuarto de 5 por 5 metros, o sea, es un cuarto más o menos grande, puede elevar el CO2 de 450 a 1200. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es, con el CO2, pensando en nuestras casas, en nuestras oficinas y en centros de datos, que es algo que trabajamos nosotros, medir el CO2 puede ser un KPI para indicar qué tanta gente debe estar allá adentro. ¿Por qué? Porque vamos a estar midiendo todo ese CO2 que está generando la gente y podemos de alguna forma tratar de poner índices que estén por lo menos abajo de 700, 800 partes por millón para evitar que la gente esté respirando el mismo aire generado por otras personas, ¿no? Y bueno, en el caso de los centros de datos, generalmente son cuartos herméticos, por lo tanto no hay ventilación. Entonces, sí es importante pues, tener una medición del CO2 para determinar cuánta gente debe de estar allá adentro para evitar esta parte de los contagios, ¿no? Y bueno, algo que sí finalmente quisiera recomendarles a todos ustedes, aquí hay un artículo muy, muy bueno en el periódico El País, acá arriba está la liga, en donde menciona la calidad del aire dentro de un bar, dentro de un salón y un salón de clases, cómo afecta los tiempos de propagación del virus cuando se están en ambientes cerrados. Y al final del día termina todo esto, el resumen es ventilación. Si se incrementa la ventilación de los cuartos, se disminuye el riesgo. Se disminuye el riesgo, ¿por qué? Porque estoy intercambiando el aire. Y entonces una forma de medir que no estoy en un cuarto cerrado, que no tiene buena ventilación es con el CO2. Si el CO2 empieza a disparar para arriba rápidamente, estoy en un cuarto con mala ventilación. Y entonces no es un cuarto en el que deba de estar muchísimo tiempo y menos sin tapabocas. Entonces, esto es en grande resumen lo que dice este artículo. Se lo recomiendo, es un artículo que le puede tomar unos 15 minutos. Trae algunas gráficos animados que indican qué es lo que pasa cuando se está en un lugar cerrado, sin tapabocas, con tapabocas y en un lugar cerrado con ventilación. Cómo se empiezan a mejorar o disminuir más bien las probabilidades de contagio en ambientes cerrados, pero con buena ventilación y sobre todo también con tapabocas. Entonces, todo esto, al final de cuentas, fue para comentarles que al final del día sí es importante monitorear 2 parámetros dentro de la casa. No es importante monitorear el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, pero sí hay que monitorear 2 parámetros. Uno que es el PM2.5,
que es lo que genera la mayor contingencia y que es lo que sí podemos traer de afuera hacia adentro, porque abro las ventanas y ahí sí estoy metiendo PM2.5, porque desgraciadamente vivimos en ciudades con mucha contaminación de PM2.5, entonces de alguna forma tengo que saber cuáles son esos niveles de PM2.5 que están dentro de mi casa, y el otro nivel es CO2. Si tengo un nivel de CO2 muy alto, por arriba de 1200, de 1400, sí es recomendable abrir las ventanas para pues generar ese intercambio de aire y disminuir el CO2. El CO2 no se puede quitar con filtro, no se puede quitar de manera mecánica, de manera química, es solamente intercambiando aire. Entonces, desgraciadamente, al momento de abrir las ventanas, pues también se meten otros químicos a lo que es la casa, pero es la única forma en el caso de CO2 de poder eliminarlo. Y bueno, para esto hay que controlarlo. Si hoy por hoy ustedes controlan el nivel de batería de su celular, estos son elementos que son económicos que se pueden utilizar para lo que es medir la calidad del aire, ¿no? Y finalmente, realmente platicar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros. En vista de todo esto, nosotros tenemos un sistema de monitoreo llamado TKM Cloud, en donde por medio de colocar estos sensores podemos reportar la calidad de aire de sus oficinas, de su centro de cómputo, de sus áreas de trabajo, y poder mandar alertas de cómo está operando el sistema. Incluso podríamos generar señales para apertura automáticamente de puertas y provocar el intercambio de flujo, ¿no? Para todos aquellos interesados, se pueden meter a la página de tkmcloud.com, ahí viene más información. Y sé que a veces tenemos muchos integradores viendo nuestro portal. El mayorista encargado de la distribución de esta solución se llama digitalvision.com.mx, por si están interesados. Y por último, en la parte de filtrado, aquí lo que recomendamos son filtros que tengan capacidad EPA o superior a EPA para retener lo que son las partículas 2.5. Estamos hablando de que vamos a abrir las ventanas, va a entrar aire fresco, disminuimos el CO2, va a entrar PM2.5, va a entrar PM10, va a entrar otros químicos. Entonces, al momento de cerrarlas, necesito un elemento purificador que me retire esa suciedad que entró con el aire para que me deje ya el aire fresco, sin PM2.5, sin PM10, el CO2 baje, y obviamente tendría que estar en una variación para mantener siempre ese CO2 en niveles adecuados, PM2.5 bajo y PM10. Entonces, aquí es un ejemplo de filtros que existen para lo que es calidad de aire dentro de casas, dentro de oficinas. Bueno, aquí nuestros amigos de RCD tienen ese tipo de soluciones. Pueden entrar a su página, tienen varios comentarios sobre lo que es la parte de calidad del aire. Y bueno, para concluir, pues bueno, si ustedes requieren alguna solución o una medición de calidad de aire para centro de datos, nosotros nos dedicamos a hacer centro de datos, tenemos todo esto ya desarrollado y bueno, listo para poder ser implementado. Entonces, con esto concluiría nuestra sesión. Por ahí tenemos un WhatsApp del grupo donde estamos publicando los nuevos videos. Vamos a hacer una serie de videos ya más de tipo comercial sobre la parte de medidores, de varios medidores de calidad de aire. Yo creo que lo estamos sacando la semana que entra. También vamos a hacer más videos sobre lo que es la parte de monitoreo, las variables que se pueden monitorear, los detalles que se van a hacer monitorear. No lo vamos a hacer un webinar, lo vamos a hacer videos que vamos a publicar en YouTube. Entonces, si quieren estar atentos de las publicaciones que vamos a sacar en las próximas 2 semanas de esos videos, suscríbanse en nuestro portal de WhatsApp y ahí les estaremos mandando alertas de los videos que estamos viendo, o también suscribirse directamente en nuestro portal de YouTube. Ahí están todos los videos que están viendo el día de hoy y en días anteriores, están publicados en ese lugar. Y finalmente, bueno, yo soy Raúl Santoyo y voy a ver, por ahí hay algunas preguntas, permítanme. Por ahí me preguntan en áreas de impresión, si es bueno tener purificadores. Sí, en áreas de impresión sí es bueno tener purificadores, por ejemplo, pintores que tienen thinners, que utilizan sustancias, sí es bueno tener purificador porque todo eso afecta, ¿no?
¿Qué hay de la secadora de ropa? Bueno, la secadora de ropa pues quema gas. Sí es importante, pues todo ese polvo que genera, toda esa sequedad, pues vaya al exterior. Tratar de que no se quede guardado en el cuarto, porque si no, que se queda guardado en el cuarto, lo que va a hacer es va a contaminar toda la casa. Entonces, sí es importante que tenga una buena salida su secadora de ropa, ¿no? Existen equipos que pueden eliminar el CO2. Pues son equipos químicos, no son equipos baratos. Lo más sencillo es evitar quemar combustibles o prender motores en áreas cerradas, ¿no? Esa sería la pregunta. Y la última es, y bueno, ¿qué purificadores recomiendas para el hogar? Por ahí puse la liga de mis amigos de RCD. Ahí ellos tienen varias soluciones de purificadores. Realmente tener un purificador que tenga un filtro EPA es más que suficiente. Tenerlo en su cuarto, tenerlo en un área donde ustedes convivan, eso les va a ayudar a retener mucho las partículas PM10 y PM2.5, que serían las que más afectan y que más tenemos en las ciudades. Realmente sería lo que el resumen de esta plática. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. Por ahí otra pregunta. ¿Qué tan necesario es tener un purificador de aire en casa? Creo que es súper necesario tener un purificador de aire, y más en esta época que se viene, en la época de noviembre a febrero, es cuando tenemos las inversiones térmicas, tenemos ozono, tenemos mucho PM2.5, entonces tenemos frío, entonces cerramos las ventanas, entonces se eleva el PM2.5, se eleva el CO2. Entonces sí es muy recomendable tener un purificador en casa, sobre todo en estas épocas de noviembre a febrero, porque la calidad del aire disminuye drásticamente, ¿no? Porque la calidad del aire del exterior es mala, y sin embargo tengo que ventilar para disminuir el CO2, entonces tengo que meter ese aire malo adentro, entonces tengo que tener dentro de la casa algún elemento para lavarlo, para limpiarlo, para retenerlo. Así como ustedes lavan la ropa, se tiene que lavar el aire, sobre todo en esta temporada de noviembre a febrero. Entonces, sí es muy importante, sí recomiendo tener algún tipo de purificador. Hay varios en el mercado. Recomiendo que busquen que tengan por lo menos filtros EPA, y tenerlos prendidos prácticamente 24 horas, sobre todo en estas épocas, para retener PM2.5, para retener partículas suspendidas, el ozono que pudiera entrar de afuera al momento de circular por ese purificador se vuelve O2 o oxígeno. Entonces, es importantísimo pues, para todos aquellos que vivimos en estas grandes ciudades con gran contaminación, ¿no? Por ahí nos preguntó Mónica. Los intercambios de calor ayudarían a mejorar la calidad del aire y el CO2. No, aquí el problema del intercambiador de calor, y viene mucho con la parte de refrigeración. El CO2 requiere tener aire fresco de afuera. El CO2 no se va a eliminar. Entonces necesitamos tener un intercambio de aire de afuera hacia adentro para eliminar la parte del CO2. El intercambiador puede ser un mini split. Ustedes ponen un mini split. Si ustedes ponen un mini split en su casa, cierran todas las ventanas, no van a tener calor, se va a sentir muy bien, pero están concentrando el CO2 en un cuarto. O sea, el CO2 se queda ahí atrapado y empiezan a subir los niveles de CO2, les empieza a dar sueño, les empieza a dar dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Tienen que ventilar. Un mini split no es un equipo de filtración. Entonces, sí hay que hacer esa diferencia. Un mini split solamente sirve para enfriar el aire y no sirve para purificarlo. Entonces, el hecho de tener un mini split no quiere decir que estén purificando su aire, solamente quiere decir que lo están enfriando. Entonces, sí recomiendo poner un purificador especializado para eso. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos su participación. Nos vemos, y por ahí les estaremos enviando pues, nuevos videos ya sobre soluciones muy concretas en la parte de monitoreo y sobre la parte de calidad de aire. Muchas gracias a todos.